Bienvenido, querido amigo, nuevamente a su programa de reflexión, análisis, conversación y rebusques como El Guarapo por vertvnoticias.com. Hoy nos contamos con la presencia del parla diputado políglota José Luis Faría y hemos sustituido por un señor que lo hemos buscado con el SEBIN y lo capturamos porque nos ha costado mucho traerlo para acá. Contamos con la invitación y estamos muy contentos de que haya venido del sociólogo y profesor universitario y columnista de Tal Cual y además escritor de cuántas cosas hay, porque lo conozco redactando desde lo del huracán para acá, cuántas cosas hay, Alberto Lovera. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Alberto sabe bastante política, ¿sabes? Ese señor está de chiquitico en eso. Y sobre todo ya también investiga sobre sociología y vivienda y si la visión vivienda está bien puesta y está mal puesta, y se la pasa por congresos sobre ese tema. Pero nosotros lo trajimos porque él escribió un artículo que sale hoy en esta semana en Tal Cual, que se llama, referido a las elecciones, mejor no sobreestimarlo, y está directamente relacionado con lo que nuestro querido presidente dijo, de que no vamos a entregar un carrizo, de que vamos a hacer lo que sea para ganar y que además saquemos los votos que saquemos, él no va a entregar nada. ¿Cómo estamos ahí, profesor Lovera? Bueno, en realidad el artículo se llama Mejor sobreestimarlo. Y yo dije, No. no, sí, mejor sobreestimarlo, cree que sí pueden. Ya corre. Y salió el viernes pasado, pero está disponible en la página web de Tal Cual, digital. Yo lo que planteo ahí es que cuando uno está confrontándose con un enemigo poderoso, porque independientemente, no hay que confundir que el oficialismo pierda apoyo popular con que sigue teniendo muchísimos recursos de poder. Eso es una acotación ya, porque ya usted afirma ahí que el oficialismo viene perdiendo apoyo popular. O sea, Sí. es uno de los... Ok, ¿eso bueno, como está ganada las elecciones? No. Como yo soy sociólogo, ajá. tengo que mirar las encuestas y todas las encuestas, y además porque estamos frente a un proceso electoral muy particular. O sea, no es una elección, sino 87 circuitos donde tiene que reflejarse, y seguramente se va a reflejar de manera diferencial, lo que es la opinión nacional. En la opinión nacional, casi nadie o nadie tiene la duda de que las fuerzas opositoras están por encima y muy por encima del oficialismo. ¿Y entonces por qué no nos alegramos? Pero lo que hay que ver es cada circuito. En unos circuitos la diferencia a favor de la oposición es muy amplia, en otros más pequeña, en otros la primera fuerza es el oficialismo. En algunos casos los estudios de opinión que se vienen realizando lo que indican es que se está reduciendo la brecha entre el gobierno y la oposición en algunos circuitos, en otros se está produciendo empate técnico y en otros efectivamente circuitos que antes ganaba el oficialismo lo estaría ganando la oposición si las elecciones fueran en este momento. Pero eso es un riesgo muy grande el que usted plantea, amigo mío, porque fíjese, para entender un poquitico esta historia de los circuitos, usted agarra y pierde en Caracas por 27 votos, son no sé cuántos millones contra no sé cuántos millones, y pierde en Maracaibo por 37 votos, esos son puros empates, y después gana en Barquisimeto no sé qué y no sé qué. Bueno, resulta que los que ganaron con los 7 votos y los que ganaron con los 27 agarran todo, porque agarran una tajada muy grande. Claro, porque es una elección por mayoría, ¿no? Mayoritaria, o sea, el sistema que llaman el ganador se lo lleva todo. Bueno, entonces pues, puede ser que la votación nacional, mira el riesgo que estamos corriendo y nosotros estamos creyendo en encuestas nada más, la votación nacional puede ser que quede 55 a 45, vamos a poner, a favor de la oposición y la mayoría de la asamblea quede para el chavismo. Es un escenario posible. Acuérdense que eso fue lo que pasó en las elecciones parlamentarias anteriores. La oposición más el PPT sacaron un número de votos superior, pero por la composición de los circuitos
el oficialismo se tomó un número mayor de diputados que de la oposición. Por eso o sea, que el análisis por circuito es muy importante. Yo he venido insistiendo en mi columna de Tal Cual que recordemos que, que son 87 circuitos, que son 87 elecciones que la oposición tiene que ganar o que tratar de ganar en la mayoría de ellas. Hay incluso algunos circuitos donde hay más de un diputado, hay 5 circuitos de 3 diputados, un número menor de circuitos de 2 diputados, que van a marcar la diferencia. O sea, la mayoría que aspira la MUD para la Asamblea Nacional es la sumatoria de cada uno de los triunfos que vaya logrando, localmente, más el número que saque en, digamos, que es mucho menor, de los votos listas, o sea, de los votos simplemente donde efectivamente, o sea, se reparten no por circuitos, sino digamos, en la votación de las listas y no... Entonces, vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Por qué sobreestimarlo? O sea, ¿qué es la estrategia que se esconde detrás del título de tu artículo? Bueno, ¿cuál es que digo? Bueno, la primera es que siempre es prudente... No contar la estrategia del público. No, bueno, eso también, pero siempre es prudente, o sea, pensar que el adversario de uno tiene más fortalezas de las que uno tal vez valora. En segundo lugar, que, como señalé, una cosa es que haya, como también lo señalan las encuestas, o sea, una molestia creciente de la población con la gestión económica, con la situación de inseguridad, con la vida cotidiana, con la necesidad de la tortura de hacer colas para adquirir los alimentos básicos y las medicinas. Y una muy distinta es que el gobierno esté absolutamente ayuno de recursos, no solo económicos, recursos de poder, o sea, tiene la posibilidad de intimidar, tiene la posibilidad y lo viene haciendo sistemáticamente, de estimular la idea de que no hay manera de ganarle al gobierno en una elección. Porque son tramposos y tal. Porque tienen hegemonía comunicacional, a excepción de este canal. No, aquí somos chavitos, no se confundan. No vayan allá, nada. ¡Viva Maduro! No, ¿qué te pasa? Y tienes además, o sea, el Poder Judicial en la mano, el Poder Electoral, la propia Asamblea Nacional hasta ahora también, o sea, tienes una cantidad de recursos para presionar, para intimidar. Ya lo estamos viendo no solo en la administración pública, lo acabamos de ver en la UNEFA, de un rector presionando a los profesores y a los estudiantes. Ay, eso hay que denunciarlo. Usted sabe que está hablando el amigo invitado, profesor universitario también, Alberto Lovera, que el rector de esa universidad llamada UNEFA, Universidad de la Fuerza Armada, le dijo que todos los profesores tenían que amarrarle a sus alumnos a que trajeran 5 votos cada uno, para que completaran, los 10 era, el 10 por 1 que exigía para que le den 1.000.000 y no sé cuántos mil votos al PSV por la vía de los estudiantes del UNEFA, porque si no le quitan la beca y los monitos esos con los que lo visten de uniforme. Eso, yo no me imagino el escándalo que se forma en Venezuela si Cecilia García Rocha dice, ay, ojalá ganara la oposición. Yo no me imagino. O sea, la cuelgan en plaza pública. Claro, sí. Bueno, y eso forma parte precisamente del balance de poder y de los poderes secuestrados que tenemos en Venezuela, que para hablar algo que tiene que ver con los temas que yo investigo, yo quisiera saber qué pasaría con un constructor de un edificio que coloca los materiales de construcción y cierra la calle para construir el edificio, si es privado, y qué es lo que hizo y viene haciendo la Misión Vivienda, en donde está levantando sus edificios, o sea, con el más... O sea,
absoluto desprecio por los vecinos, por la circulación, etc. Y por la ingeniería, porque lo que están haciendo ahí en la autopista del este, bueno, del Valle, señores, bueno, vayan preparándose por una pila de velorio, porque ahí eso está bien peligroso. Sí, sí, sobre eso se ha pronunciado el Colegio de Ingenieros y recientemente la Academia de la Ingeniería del Hábitat también un comunicado ayer más contundente, así. O sea, porque es verdaderamente peligroso. Pero a lo que me refiero es que efectivamente, o sea, precisamente porque el apoyo popular del chavomadurismo o del régimen actual está reduciéndose, precisamente hay que verlo como si fuera digamos, un tigre herido que reacciona y a veces reacciona de manera demencial frente a la perspectiva de poder perder el poder después de 16 años de haberlo ejercido. Y entonces, ese es uno de los elementos... El poder parlamentario, atención, ¿ah? Eso es lo que está en juego, el poder parlamentario. Sí, 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 sí. Pero sería... Ajá. Y la gran importancia de tener Parlamento es que sería el primer poder que sería rescatado para la soberanía popular desde las elecciones. Después de que ha sido secuestrado durante 16 años y donde todos los poderes, o sea, se manejan bajo un solo puño, una sola decisión, etcétera, y es lo que explica que uno ve los comunicados impulsados por el gobierno en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo de Justicia o en la Asamblea Nacional y parecen, bueno, redactados por la misma mano. Sí, o sea, eso es cierto, tiene el mismo estilo. Pero el gobierno, digamos, nosotros habíamos previsto aquí que ellos tenían como 3 estrategias, que era promover la abstención, promover la división y promover y buscar una especie de fórmula metafísica que llaman el dacazo electoral para garantizar que su votación que se contrae y esté dispersa, pues volviera al redil y ganaran el proceso electoral. La promoción de la abstención, algunos dicen que con la deserción del fiscal Nieves se ratifica en el sentido de que, te fijas, esa es la legalidad que ellos tienen, no hay forma de que le ganemos porque no van a hacer trampa. La promoción de la división, el último intento fue el juego con Copey en el TCJ, que fracasaron, y además las terceras vías se están contrayendo en las encuestas de manera sistemática, sobre todo por el sistema electoral. Y el DACASO, que es la repartición de comida que están haciendo de manera selectiva y orientada a los segmentos de la sociedad que ellos quieren consolidar electoralmente, no está alcanzando. Entonces, digo yo, con la capacidad de trabajo que tiene el gobierno, están ellos están ellos logrando un avance electoral de consolidación de su fuerza y de división de la fuerza de enfrente, poniéndome a pensar en el campo de ellos, pues. Tiene un impacto limitado. Okay. O sea, creo que, insisto, no hay que sobreestimarlo, no hay que subestimarlo. Efectivamente, o sea, ellos siguen con una campaña sistemática, o sea, a uno le parecerá de generar en el voto opositor la desconfianza sobre el sistema electoral, sobre si vale la pena ir a votar, si el resultado se va a respetar, etcétera, etcétera. Y, bueno, efectivamente hay un sector de la población que todavía, o sea, tiene dudas, cada vez menos, e incluso hay algunas mediciones que tienden a señalar que la gente, o sea, una cosa que resulta paradójica, que es que la gente dice mayoritariamente que no confía en el CNE y al mismo tiempo ese número o más dice, pero yo voy a ir a votar. Sí, que era una asociación que en el pasado no se daba. O sea, que es una victoria política de la oposición. Claro. Interesante. O sea, en ese terreno se está avanzando, pero además hay que estar vigilante porque el gobierno persistirá en generar todo lo que pueda generar desconfianza y
frente al hecho electoral, porque, o sea, una parte de lo que está buscando es que algunos de los opositores, pues, no sufraguen y, por supuesto, o sea, y como decíamos antes, cada voto es importante en cada uno de los circuitos. Pregunta clave entonces, si eso es así, hay una pregunta que me obliga. Ajá. Sobreestimamos a la oposición, es decir, está la oposición haciendo lo que hay que hacer para consolidar esa victoria, lograr esa victoria, ganar esa victoria, amarrar esos votos y soportar en el sentido de aguantar la ofensiva gubernamental. O sea, se está haciendo, hay con qué, o digamos, la contrapartida a sobreestimar al gobierno no puede ser subestimar a la oposición. No. Correcto, o sea, yo creo que... No digo porque lo esté haciendo, sino por enredarte el análisis. No. Desde mi percepción, o sea, yo creo que en términos gruesos, o sea, la oposición ha actuado correctamente. En ciertos sectores hay, que me parece peligroso, un cierto triunfalismo que hay que ponerle freno. Morigerar, es que se dice. Sí, morigerar el triunfalismo, que es, por cierto, una advertencia que también en el chavismo hacen sus dirigentes. O sea, cuidado, no estemos contando antes de tiempo la victoria, pues la victoria, además, esta es una realidad que se está moviendo todos los días. O sea, y yo siempre he dicho que hay que acordarse que la política no es como los bienes patrimoniales, que yo tengo 7 millones en propiedades. No, es como las acciones de la bolsa. Suben y bajan. Okay. Si el gobierno comete muchos errores, pues bajarán sus acciones. Lo mismo le pasará a la oposición. Si la oposición lo está haciendo bien, suben las acciones. Y hay algunas mediciones de algunas encuestas que indican que dos hechos muy significativos, que cada vez hay más gente que opina que la oposición está preparada para gobernar el país, y en segundo lugar, por primera vez en toda la historia electoral reciente, hay una mayoría de la gente no solo que dice que va a votar por la oposición, sino que cree que la oposición va a ganar, lo cual, o sea, ayuda a que se cristalice esa victoria. Pero quería referirme también al tema del llamado a caso. Dale, pues tienes 2 minutos ahí. Primero, recordar que el efecto del acaso en las elecciones presidenciales municipales y regionales fue mucho menor de lo que se dice. Sí. Solo fue el 3%, porque efectivamente el chavismo tenía ya cerca del 6% por encima en el momento en que se aplicó, pero tuvo un efecto. Pero precisamente porque tuvo un efecto y después se vio qué pasó, o sea, después de que se vaciaron los almacenes, más nunca conseguiste a precios regulados un producto de línea blanca. Entonces, bueno, eso es como alguien con el que tú crees que estás haciendo el negocio del siglo y te echa el carro, pues más nunca vuelves a hacer negocio con él. Entonces, una de las cosas, por eso yo digo que el impacto es limitado, porque la gente ciertamente, o sea, la operación, como la llama un portal por allí de comida electoral, va a tener un efecto. Está teniendo un efecto también un DACASO del cual también habla otro de los periódicos digitales, que es la presión que hay sobre todo el comercio formal de calzado, ropa, etcétera. Sí, ayer mandaron a bajarle los precios a todo el tolón. Ajá. Y eso, por supuesto, se tiene un efecto, pero ya agarra a la gente informada que dice, bueno, hay que aprovechar, es lo que llaman algunos dirigentes opositores la operación agarre. Claro. O sea, aproveche esas oportunidades porque, o sea, ya sabemos que después de las elecciones no hay más nada. Te van a echar el carro otra vez, bueno, como ya te lo echaron. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, eso no hay que menospreciarlo, o sea, tiene un efecto, pero una de las cosas que hay que hacer es hacer pedagogía para que la gente entienda que efectivamente su
tiene que persistir en su decisión de salir a votar por la MUD para cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Alberto Loera. Feliz fin de semana. Queda claro que las cosas no están ganadas, que hay que defender el voto, que hay que ir a votar y que hay que echarle pichón, porque los rusos también juegan, tienen real ejército y capacidad infinita de tracalería, pues son unos mal pensados. @R_Ricardo_Ríos en mi Twitter, y el de Alberto es @teclaalegre con las dos apegadas para comunicaciones y comentarios. Mucho cariño a todos. Muchas gracias, Alberto.